Hola, hoy me gustaría hablar al respecto de cómo es que un developer de cualquier tipo se puede convertir en un project manager. Ojo que, como dije, puede ser un developer de cualquier tipo y esto no excluye a otras ramas de la tecnología, como por ejemplo DevOps, por ahí de repente alguien de diseño o UX, puede ser cualquier persona que esté dentro de este mundo de la tecnología. Y ojo, que sería para convertirse en un project manager de proyectos tecnológicos, no de proyectos de cualquier otra índole, ya que la transición pues podría ser un poco accidentada y la verdad no estoy capacitado para poder hablar de un tema que sea distinto a la tecnología. Antes que nada, me gustaría definir estos dos conceptos, ¿no? ¿Qué es un developer y qué viene a ser un project manager de proyectos tecnológicos? En primer lugar, un developer es una persona que programa, la persona que construye la aplicación de inicio a fin por medio de órdenes. No necesariamente la persona que tiene que idear cómo se tiene que hacer la aplicación, sino que la persona simplemente resuelve un problema que le es otorgado por medio de algún rango más alto y este lo resuelve de la manera más óptima de acuerdo a cómo le pueda satisfacer su experiencia. Por otro lado, tenemos a Project Manager, que podría ser una de las personas que está a cargo del developer y se encarga de distribuir todas las tareas dentro del proyecto, generar todas las tareas del proyecto, tener la información de tiempos, costos, recursos que tenga todo el proyecto de inicio a fin. Ya podemos ir dándonos cuenta de que si tenemos un proyecto tecnológico y tenemos a un project manager que no domina cierta parte técnica, entonces vamos a tener problemas o por lo menos dependencias que no van a permitir que el avance del proyecto sea fluido. Eh, Hay que dejar muy claras las responsabilidades que va a tener un developer y un project manager. Me he topado con muchas empresas que muchas veces comentan que un developer no solamente tiene que resolver un problema y ya, sino que además de eso, y aquí voy a hablar partes un poquito más técnicas, es que el developer tiene que, además de subir su código al repositorio de código, desplegarlo en los diferentes entornos, sea QA, development o incluso producción, que aparte de no ser su responsabilidad, a mí me suena pues bastante peligroso. Aparte tiene que diseñar los flujos que viene a ser la labor de un lead developer o al menos de un functional, cosa que no debe hacer un developer, ¿no? El developer lo único que tiene que hacer como responsabilidad suya es escribir el código dentro de su editor de texto, darle commit y subirlo de acuerdo al Git flow definido por su empresa. No tiene que hacer absolutamente nada más. Cualquier otra labor corresponde o al lead developer o al DevOps o cualquier otro que tenga que ver con ya labores de despliegue. El developer solo tiene que preocuparse por construir y nada más. Por otro lado, el Project Manager es un mundo totalmente distinto. Si bien el Project Manager no tiene que conocer ningún tema a fondo, es muy fácil que esta persona se equivoque. ¿Por qué? Porque tienen que entender absolutamente todo y eso voy a hablar un poquito más adelante. Si es en este proyecto de tecnología, el Project Manager pues tiene que definir cuáles son los tiempos que se van a desarrollar para cada tarea y cuál es el orden de las tareas que se van a necesitar. Para esto, este Project Manager debe tener cierto conocimiento de, por ejemplo, o de desarrollo, como ya hablé hace un rato, de despliegues, de infraestructura, de arquitectura, de diseño, de repente de otros tipos de despliegues un poco más, de repente ocultos, como por ejemplo de despliegues de aplicaciones, de frontend, publicación en tiendas. También tiene que saber de parte de ventas, de marketing. ¿Por qué? Porque todo esto implica a cómo voy a aplicar mis recursos humanos de estos recursos, de estos proyectos tecnológicos. Si yo no conozco muy bien cómo es que lo voy a aprovechar, entonces es muy probable que las personas que yo voy a utilizar sus recursos de tiempo, pues me den tiempos que no son muy fiables. O que a lo mejor esta persona no tiene tanta experiencia y me da tiempos muy angostos. Yo voy a confiar en esta persona y al final lo que voy a hacer es tener una parte reventada dentro del proyecto que voy a tener que subsanar con algún otro recurso en medio de todo el proyecto, lo cual me va a golpear lo que son el tema de presupuestos. Entonces, sí o sí, el project manager tiene la responsabilidad muy, 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 muy importante de conocer absolutamente cada punto y cada responsabilidad también de las personas que trabajan dentro del proyecto. Ahora, la gran pregunta, ¿por qué un developer?
desearía ser un project manager. O sea, como ya expliqué hace rato, un developer, si bien debes tener un conocimiento técnico muy, muy, muy alto porque pues estás desarrollando software, no es cualquier cosa, es una labor que, digamos, no es tan global en el sentido de que tú, si estás en un proyecto muy bien distribuido, solamente tienes que desarrollar las tareas que te dan, subirlas y pues luego ya estás libre. No tienes por qué hacer más cosas en realidad. Es un trabajo en el cual si lo sabes hacer bien, puedes estar muy tranquilo. Sin embargo, el de project manager pues, puede derivar a tanto estrés. Así que, bueno, comentaré un poco de por qué yo quiero ser un project manager, o por qué yo estoy siendo un project manager. Sucede que con unos amigos, también desarrolladores de software, ingenieros, vimos que teníamos varios proyectos que no estábamos dándole suficiente abasto porque pues simplemente lo hacía una sola persona y se demoraba muchísimo tiempo, los costos aumentaban, el cliente se iba, teníamos una gran variedad de problemas. Entonces decidimos juntarnos y la persona con más experiencia, que en este caso fui yo, se encargó de llevar el management de los proyectos. Y poco a poco he ido mejorando, he ido leyendo bastantes libros también que me han ayudado a solucionar los problemas que han ido ocurriendo dentro de estos proyectos. Entonces, no es que yo haya querido decir, oh, hoy día me desperté y quiero ser un project manager. No, para nada, al contrario, fue por necesidad y le he encontrado cierto gusto a esta labor. Sin embargo, no es una labor en la cual yo me veo en el futuro. Eh, pero por ahora la llevo muy bien, digamos que se lleva la fiesta en paz y lo intento hacer de la mejor manera sin perjudicarme ni a mí ni a las personas con las que trabajo. Así que por ahora va todo bien. Luego de decir esto, yo he podido sacar algunas ventajas que ha podido tener un developer como project manager. Y yo creo que la principal ventaja es la empatía. Yo siempre he dicho que, y no solamente dentro de este contexto, sino que en cualquier contexto, para que una persona sienta real empatía por otra persona, no le basta con imaginar. Es muy difícil, sino que debe haber vivido lo que ha vivido esta otra persona. Tú no puedes sentir el dolor de un duelo real hasta que tú lo sufras por tu cuenta, por ejemplo. Entonces, si tú hayas sido un developer por muy buen tiempo y luego te planteas ser un PM, un Project Manager, entonces vas a tener muchísimas ventajas con respecto de que vas a poder moldear las tareas, en este caso para los developers o cualquier otra disciplina en la cual tú hayas trabajado, de una mejor manera. Vas a conocer a fondo cuáles son las tareas que va a desarrollar el developer, vas a saber cuáles son las dificultades que van a poder obtener, o incluso si no conoces algo, vas a saber qué pregunta hacer para poder conocer de una manera más detallada las tareas que va a desarrollar este developer. No es necesario que tú tengas que llamar a un lead, a un functional, y preguntarle, oye, explícamelo por favor en palabras que yo pueda entender para que pueda yo dar un tiempo a esta tarea. Para nada, tú puedes poder llevar la batuta de esta responsabilidad y eso simplemente porque tienes un conocimiento técnico muy, muy, muy arraigado. Así que, y esto no solamente, como dije, no te ayuda solamente a ti, sino que también les ayuda a ellos. Es muy complicado cuando tú eres un desarrollador y te dan una definición, una historia de usuario, un requerimiento que no está muy bien definido o tiene huecos de flujo. El desarrollador tiene que pensar más o incluso se dilatan los tiempos porque el desarrollador tiene que tener una reunión con el desarrollador de esta tal otra empresa o con el funcional de esta otra empresa o investigar en tal lugar porque simplemente el project manager no sabía que esas cosas podían pasar. Entonces, como project manager, si habiendo sido un desarrollador y teniendo empatía por su trabajo, vas a poder entender muy bien qué es lo que esta persona necesita y vas a hacer que su labor sea mucho más llevadera. De igual manera con las demás disciplinas, como dije, si también has sido DevOps, perfecto, vas a conocer muy bien lo que este DevOps tiene que hacer. En este caso, pues yo he trabajado en desarrollo backend a fondo, desarrollo frontend no tan a fondo, en DevOps, Data Scientist como junior, eh, incluso también muchas veces en diseño, en base de datos. Entonces, en todos estos campos yo puedo dar, obviamente en mayor y menor manera, como project manager, puedo dar muchas, pero muchas facilidades a los trabajadores para que estos puedan desarrollarse de una manera más tranquila y no tengan pues estar pensando en flujo, que en realidad esa es la labor de los que están más arriba. Y ahora, como ya comenté, un PM que no conoce partes técnicas tiene muchos, muchos problemas, pero solamente he dado
una pequeña definición de estos problemas, que yo creo que lo mejor sería explicarlo con un ejemplo, que de hecho lo tuve hace poco. Como se sabe, para poder tener una aplicación que tenga un acceso de usuarios identificados, se necesita un flujo de autenticación. Es decir, que un usuario no solamente deba entrar a la aplicación y ya, sino que tenga una identificación que pueda ser su correo, un nombre de usuario, etcétera. Un backend sabe que para poder tener esto, pues debe persistir esta información, o sea, que debe guardarla en un lugar. Y existen sistemas como Software as a Service, Platform as a Service, eh, que te proveen esta, mm, este flujo. Como por ejemplo dentro de AWS está Cognito. Dentro de Cognito tú puedes tener los flujos de sign in, sign up, change password, rolling, todo lo que tú necesitas para poder hacer autenticación. Pero así como esta herramienta existe, también existen muchas otras herramientas, digamos, de un nivel mucho más bajo, y no me refiero a un nivel bajo que sean peores, sino me refiero a un nivel bajo a nivel de código, que quiere decir que son, no, en este caso, Cognito Software as a Service, en este caso, de nivel bajo como Code as a Service, podrías tener, en Rails existe, por ejemplo, Device, en Django está Django Out, ¿ok? Que tiene que tienen lo mismo que tiene Cognito, obviamente con sus más y sus menos, pero cumplen el mismo objetivo. Habiendo explicado esto, vamos a verlo desde una perspectiva de Project Manager. ¿Qué pasaría si yo dentro de una historia de usuario como Project Manager yo defino, ok, el usuario se tiene que loguear dentro de la aplicación? Y de repente yo analizo en ese momento, ok, dentro del flujo que voy a utilizar con Cognito voy a necesitar que, en primer lugar, un DevOps que sepa de AWS despliegue toda una interfaz en Cognito. Eso quiere decir que necesito que ese DevOps me despliegue un pool de usuarios si es que no voy a utilizar un entity, por si acaso que ahí sí se complica mucho más la cosa, y además que me cree un client y que estén correctamente configurados. Ahora, cómo lo haga, no me importa. El punto es que sé que se necesita eso y sé que eso por lo menos demora unas 3 a 4 horas, obviamente si es que lo hacen DevOps con experiencia. Por otro lado, está la otra opción, hacerlo con Django Out, y ahí pues simplemente necesitaríamos un par de tablas más, bueno, un poco más de un par de tablas más dentro de nuestra base de datos, y por ahí una que otra configuración dentro de algunos endpoints más, tokenización, permisos dentro de las settings de Django, etcétera, que equivale también a 2 o 3 horas de desarrollo, pero en este caso el desarrollo viene más a ser de un desarrollador. No necesita ningún desarrollo de parte de un DevOps, al menos hasta que lleguen a development. Cuando lleguen a QA van a tener un flujo de despliegue que igual va a tener cualquier funcionalidad, así que podemos desestimar esa labor. Entonces, dirían, ok, es igual, va a demorar 3 o 4 horas, va a decir el project manager que no conoce la parte técnica. Pero en realidad no es así. ¿Por qué? Porque en primer lugar, para Cognito tú necesitas otro recurso, que en este caso es el DevOps, que también va a cobrar sus horas, que también vamos a utilizar su tiempo. Y mientras no hace eso, no va a poder hacer otras cosas que también son importantes. En este caso, por ejemplo, levantar todo el ambiente de QA, ambiente de producción, levantar la infraestructura de nuestra base de datos para todos nuestros ambientes. Y otra cosa también muy importante, voy a utilizar un servicio de infraestructura, quiere decir que eso es plata, es un costo mensual que va a seguir aumentándose dentro de las dentro de nuestros costos de nuestra aplicación, dentro de todos nuestros servidores y todos nuestros servicios. Entonces, no solamente es tiempo, son costos y recursos que voy a aplicar y que van a tener sus diferencias. Y obviamente, esto también tiene bastantes cosas por detrás. Por ejemplo, Cognito no solamente lo va a conectar directamente el desarrollador backend, sino que lo va a utilizar el desarrollador frontend para trabajarlo directamente. Y de repente voy a necesitar un proxy o un microservicio que conecte los triggers de creación de usuario para yo también poder tener registro del usuario en mi propia base de datos. Entonces, es todo un lío. Es todo un lío que a lo mejor el Project Manager, sin conocimiento técnico, te va a decir, ok, vamos con Cognito porque es más seguro. Y al final, esas 2 o 3, 4 horas de desarrollo del backend el DevOps, perdón, se convierten en todo un sprint solamente para que un usuario pueda hacer login o logout. Que no está mal, o sea,
Está bien, son cosas que se tienen que hacer, pero si tú, en este caso a ti no te conviene esto, que tú quieres ahorrar tiempo, ahorrar recursos, ahorrar costos, puedes elegir cualquier otra opción. Y obviamente tú puedes confiar en lo que te diga un lead developer. Perfecto, puedes confiar en lo que te diga. Pero es mucho más viable de que tú tengas una noción de, al menos de entender cómo funciona, cómo se va a desarrollar, para que tú puedas tomar decisiones mucho más rápido. Yo sé que un equipo más grande implica decisiones más lentas, pero mientras más conocimiento, entonces menos dependencia vas a tener de tus recursos. Ese lead developer que te iba a dar la mano ahí podría, mientras tanto, en ese tiempo, crear flujos para que tus desarrolladores tengan diagramas en los cuales apoyarse. Pero no, ahora va a tener que estar explicándote en ese tiempo y esos flujos los va a crear en otro día o tal vez en otra semana. Entonces, sí o sí, el conocimiento sin duda apoya a que un Project Manager tenga un mejor manejo de su equipo. Ahora, me gustaría dar uno que otro consejo que me ha ayudado muchísimo para poder hacer esta transición. Que ojo, esta transición no es 100%. Yo sigo siendo developer, sigo siendo DevOps, trabajando en la empresa principal en el trabajo. Pero en los proyectos que tengo con estos amigos, pues sí he tomado la labor de 100% Project Manager. Entonces, en primer lugar, me gustaría leer bastante al respecto. Me gustaría recomendar esos 3 libros que me han ayudado bastante. Primero, Project Management Jumpstart de Kim Hellman. Muy bueno para poder empezar. Sobre todo me gustaría que lo lean cuando ya tienen ciertas nociones. Luego de los libros que voy a nombrar. Project Manager Absolute Beginner y Project Manager for Non-Project Managers. En este caso, el Absolute Beginner da una... digamos, es como un cierto glosario de conceptos y de flujos para poder empezar con este mundo de un Project Manager. Luego en otro caso, como por ejemplo Project Manager for Non-Project Managers, ya te trae con ciertos conceptos un poco más, no avanzados, pero sí medios, para que tú puedas relacionarlos con tus conocimientos previos. Otro consejo es que no tienes por qué saber de todo. O sea, a pesar de que me he matado toda la charla diciendo, oye, tú tienes que saber de esto y de esto y de esto y de eso. No, no tienes que saber de todo, pero sí tienes que entenderlo todo. Es importante que tú como Project Manager entiendas qué está pasando en tu organización. No pueden ser cajas negras detrás de estudio. Por lo menos debes entender cómo es que se mueven las cosas. No a fondo, pero entender cuáles son los flujos. Si no entiendes cómo son los flujos, entonces no estás haciendo muy bien tu trabajo como Project Manager. Entender qué pasa, cualquier cosa que comentan, entenderla. No dominarlo, no ejecutarlo, entenderlo. Por ejemplo, yo no sé, yo como les comenté al inicio, yo no soy un desarrollador frontend, sin embargo tengo que comandar las tareas de un frontend. Entonces, ¿cómo diablos lo hago? Pues tengo que entender cuáles son sus flujos de despliegue, su flujo de desarrollo, cómo es su estructura de archivos, cómo funciona el framework con el que trabaja, cómo funcionan las librerías con las que trabajan. Tal vez solo darle una leída, pero leerlo, entenderlo. Y una vez que lo entiendo recién ya puedo saber, ok, vas a aplicar esto, perfecto, entonces con esto tal vez te puedes demorar tanto y con esto esta opción se lleva muy bien con esta otra. Ok, y entonces los futuros pasos son estos. ¿Lo entiendes? Sin necesidad de saberlo. Yo no soy un React developer, no soy un React Native developer, pero sin embargo puedo tomar decisiones de desarrollo que van a ejecutar estos desarrolladores, pues simplemente conociendo cómo funciona. Por último, si no quieres ser un Project Manager, no te quedes en Project Manager. En realidad, lo que tienes que hacer es, si tienes la necesidad de aprender cualquier disciplina, pues apréndela. Apréndela, no te va a hacer mal. Cualquier conocimiento siempre es muy bueno. Apréndelo. Pero si tú ves que tu camino no va por ahí, intenta delegar esta labor a otra persona. Y una vez que tú veas que esta persona lo desarrolla muy bien, pues tú te encargas de desarrollar otra labor que tal vez sea más importante para ti y para el equipo, que pueda generar valor al producto que están generando. Eso es todo. Muchas gracias. Hasta luego.